Buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al podcast número 326 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast donde encontrarás, como siempre, todo lo relacionado con el mundo e-commerce, sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más de todo para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Ya sabes que además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, podrás verlo también a través de YouTube, en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, un servidor, Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com. Si quieres contactar conmigo para ayudarte a hacer crecer tu proyecto online, puedes hacerlo en contacto @ecosistemaecommerce.com. Y llegamos al día de hoy para hablar de e-commerce en el episodio 326 de este programa, con alguien que llegó a la compañía pensando que estaría 2 años y ya va camino de los 32. Hoy charlamos sobre negocio en canales digitales con Manuel Evia, Managing Director de Vinoselección, para saber cómo es desde dentro un negocio online que vende 4 millones de botellas al año. Un proyecto con mucha historia e identidad propia, a decir verdad. Todos queremos imprimir nuestra propia identidad a nuestros proyectos. Esto es lo mismo que te ofrece BigCommerce para personalizar tu tienda online. Te cuento que con un BigCommerce, aparte de disponer de una amplia galería de temas y diseños para tu tienda online, puedes personalizarla a tu gusto sin problemas, porque puedes disponer de temas totalmente personalizables con HTML, con CSS y JavaScript incorporados. Incluso también puedes personalizar la experiencia de pago. Sí, como lo oyes, no conformarte con la clásica sucesión de pantallas estándar, sino que puedes hacerlo con una API y un SDK de gestión de pago de servidor a servidor. ¿Que no sabes cómo hacerlo? Pues para ello tienes servicio de asistencia 24 horas que te van a ayudar desde BigCommerce, y para configuraciones ad hoc puedes contratar los servicios de agentes y empresas expertas para que puedas centrarte en hacer crecer tu negocio. Porque la tecnología no debe ser un stopper para que puedas crecer. Deja que BigCommerce se ocupe de ella. Y tras esta pequeña introducción y de contarte lo que puedes conseguir con nuestro patrocinador BigCommerce, damos paso ahora a la tradicional frase del día. Demasiada gente mide el éxito que tiene por la cantidad de dinero que gana o por la gente con la que se relaciona. En mi opinión, el verdadero éxito debe medirse por lo feliz que eres, dicho por Richard Branson. Y contamos hoy con el máximo responsable de una compañía que representa el club de vinos más antiguo de España y que vende internacionalmente a bastantes países. Cuenta con más de 170.000 clientes, llevan más de 50 años en el mundo del vino y su e-commerce ha sido galardonado en varias ocasiones. Charlamos hoy con Manuel para que nos cuente la intrahistoria de este proyecto, que es un referente en el ecosistema vitivinícola, y cómo lo han hecho evolucionar y crecer. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Bueno, Manuel, bienvenido al podcast. ¿Cómo te encuentras? Estábamos hablando antes, fuera de micro, del tema del podcasting y de lo que significa un poco esta nueva modalidad que sobre todo hace compartir conocimiento y compartir historias dentro del mundo e-commerce. Y además, sobre todo, que es una forma diferente de comunicar y que te acompaña. Es como la evolución de la radio de un modo mucho más íntimo, por así decirlo. Sí, sí, efectivamente, y como te decía, es un mundo que yo creo que en los últimos 3, 4 años, aprovechando también que ha habido muchos más momentos para dedicarle a cuestiones como estas, Ujú. ha evolucionado muy positivamente y que yo creo que se está convirtiendo en una herramienta no solo de comunicación y creación de comunidad, que de por sí ya es importante, porque puede ser una de Sí. las intenciones, sino también a veces de, de generación y fortalecimiento de marca. Por lo tanto, una cuestión muy a tener en cuenta, porque la marca sigue siendo uno de los elementos esenciales de nuestro negocio y, y quizás los instrumentos que funcionaban hace 5 años no son hoy en día todo lo potentes y surgen posibilidades nuevas. Ujú. De hecho, en el vino, precisamente, la marca es el factor clave, lo que te hace al final reconocerlo y directamente, pues, poder, digamos, vender ese producto. Porque al final lo que vemos es la etiqueta. Las botellas son prácticamente casi todas iguales. Sí, yo creo que la gran evolución del vino en España, si lo vemos con respecto a cómo veían el mundo del vino, digo, padre
o sus amigos, o que era más un producto donde alguien decía que conocía a alguien que hacía un buen vino y iban, lo probaban y compraban vino. Ese sistema, el vino era algo, y digamos que ese era el perfil de consumidor evolucionado hace, no sé, 40 años, 30 años, se ha convertido ahora en un mundo con muchísimas marcas, con muchísima competencia de marca, y eso ha profesionalizado mucho el producto. Hoy en día la marca en el mundo del vino es muy, muy importante. Totalmente. Bueno, tú llevas lo que se puede decir prácticamente la totalidad de tu vida en el mundo del vino, Sí, se puede decir, ¿no? sí, Y sí. también en la venta directa de vino al consumidor final, porque tú entraste en Vino Selección con la intención, creo, de estar un par de años y al final te has Sí. quedado más de 30. ¿Cómo ha sido un poco tu trayectoria, Manuel, para poder situarte antes y después de entrar en Vino Selección? Conozco más gente que le pasa lo mismo que a mí. Yo en realidad quería dedicarme al sistema financiero y entonces salgo al mercado laboral en el año 92 y hay tres devaluaciones de la peseta. En Vaya, aquellos momentos el mercado financiero estaba destrozado y no había forma de encontrar trabajo. Y me entrevistó Vino Selección. Me entrevistó el fundador de Vino Selección y dije, bueno, yo estaba buscando un trabajo. La cuestión es que entré en Vino Selección y empecé a hacer cosas que me apetecían mucho y que me sorprendieron muchísimo. Y entonces me gustó, en primer lugar, el producto, porque es un producto con muchísimo valor añadido. Es un producto que para vender es un producto muy atractivo. Y me gustó la forma de venderlo, directa al consumidor, que nosotros la hemos ido variando a medida que ha ido variando también los distintos canales. Y entonces descubrí que me apetecía mucho hasta el punto en que entré más con un perfil y un objetivo de área financiera y terminé reconvirtiéndome en lo que soy hoy en día, que es lo que soy hoy en día, que es vendedor de vino. Me encanta vender vino, me encanta el producto, pero sobre todo lo que más me gusta es venderlo. Entonces, por eso sigo aquí. Me parece que después de 32 años es un entorno muy dinámico, como alguien me dijo hace años, un entorno nada fácil y nada aburrido. Y me divierto mucho, me sigo divirtiendo muchísimo trabajando y sigo teniendo un poco ese vértigo de los proyectos, de las cosas que queremos conseguir. qué bueno, qué bueno. De hecho, Vino Selección es el club de vinos más antiguo de España, ¿no? Efectivamente, y eso en un mundo que está creciendo exponencialmente en muchos aspectos, es bueno, pero al mismo tiempo es siempre un reto para acceder al nuevo consumidor. Es decir, esa fuerza que te genera el llevar muchos años, llevamos 51 años desde que fue fundada esta empresa, eh, eso genera una confianza, pero al mismo tiempo los nuevos públicos siempre intentan ver, oye, yo me gustaría comprar en la tienda donde compraba mi padre. Entonces, esos saltos generacionales son importantes, no son fáciles, por lo tanto somos una empresa eh, con una mayor obligación de renovación, de transformación, de cambio, para demostrar que seguimos siendo muy contemporáneos. Por lo tanto, al final, está un poco en nuestro ADN, nos ha tocado ya transcurrir por muchos momentos de todo tipo, por lo tanto, una de las cuestiones esenciales es, oye, esto está muy bien, fenomenal, el año ha salido muy bien, vamos a celebrarlo, para el año que viene las vamos a pasar canutas porque estamos seguros de que van a cambiar un buen montón de cosas y vamos a tener que adaptarnos. Entonces ese es un poco el espíritu de la casa. Qué bueno. Oye, y dentro de esos 51 años que comentabas de Club de Vinos, ¿cómo ha sido un poco la evolución? Hasta que entró un poco, por ejemplo, porque hace 51 años no existía el canal online. Entró el canal online y habéis seguido vendiendo vino al consumidor final por el e-commerce. ¿Cómo ha sido un poco esa trayectoria? Aprovechando que llevas 32 años en la compañía. Sí, bien. El primer canal era el correo postal. En aquellos momentos, en el año 73, cuando esto se funda, era muy complicado tener un teléfono en España. El primer teléfono de Vino Selección tardaron casi 2 años en instalarlo. Wow. En aquellos momentos, conseguir un coche o conseguir un teléfono no era una cuestión de voy a la tienda y lo compro, ¿vale?
Entonces, el canal era el correo. ¿Y cómo se puede hacer por correo? Pues la fórmula esencial era la suscripción. Entonces nosotros nacimos como, esa idea de club era, te suscribes a un producto. Te suscribes, la primera suscripción fue la selección mensual, se explica fácil, era un producto muy sencillo. Ujú, Y entonces la cuestión es que la selección mensual te ofrecía algo que en aquellos momentos no había. En España, en toda la alimentación, hace 51 años, casi ningún producto se distribuía nacionalmente. Casi todos los productos eran productos de índole local, ujú. quizás regional, y muy pocos productos tenían una distribución nacional. Y como el mundo del vino está muy fragmentado, pues le pasaba exactamente lo mismo. Entonces, eh, no era fácil conseguir Rioja si te ibas quizás 300 kilómetros al este o al oeste de La Rioja. Ah, y todo el mundo conocía que en Rioja había vinos. No se había fundado la Ribera del Duero. Esto era todo, el mundo del vino era algo muy distinto. Pedías un Pero- vino, no pedías una marca, de exacto, yo hecho, una diría, denominación. por, mucha gente compraba el vino como se compra la leche. Entonces, Vino Selección, en su propio nombre, está un poco lo que nosotros hacíamos, nos dedicamos a viajar por toda España y seleccionar vinos. Y asegurarnos que íbamos mostrando toda la variedad de vinos españoles. Y claro, en aquellos momentos eso no lo hacía nadie. Ujú. Es más, a mucha gente le hubiera parecido que aquello no era una buena idea. Pero bueno, una de las cosas que tiene que tener un negocio es acertar con el momento. Y claro, aquel negocio resulta que sí tuvo mucha acogida y creció de una manera natural, sin un gran esfuerzo, sin una gran inversión, eh, durante prácticamente 2 décadas, hasta que de repente llegó a alcanzar un volumen que ya todo el mundo empezó a tomar conciencia de estos tíos han llegado a- a unos volúmenes de venta que son muy significativos. Y entonces es cuando nosotros ya entramos en los años, digamos, en los años 90, que coincide con toda la revolución de la distribución, con la aparición y la expansión de todos los hipermercados, con el tema de los supermercados que se empiezan a agrupar entre ellos para generar cadenas para generar centrales de compra que permitan mejor compra y precios más Ujú, competitivos. Eh, y todo eso cambia completamente de la distribución y el vino se convierte en uno de los productos esenciales en esa distribución. Por lo tanto, de alguna manera con los 90 viene la competencia, pero también viene el teléfono. En los 90 ya hay una tecnología telefónica que nos permite desarrollar un contact center ya de unas 30 personas y entonces ujú, empezamos ya a trabajar este segundo canal como un canal tanto de recepción de llamadas como de emisión de llamadas para vender otras cosas. ujú. Y se convierte en el segundo gran canal. Terminan los años 90 y nosotros ya estábamos muy enfocados en que tarde o temprano Internet se iba a convertir en un canal de venta y en el 2003 aparecen nuestras primeras páginas web. El crecimiento al principio era complicado, había poca costumbre de utilización, ah, pero a partir de la crisis... Mucho contrarreembolso, entiendo, ¿no, Manuel? Sí, Ahí. pero España es un país curioso. Cuando sales fuera, te das cuenta que España tenía un sistema financiero en algunos aspectos muy moderno, porque en España había mucha domiciliación bancaria, Ujú, cosa que en otros países no es en absoluto nada habitual. Para que te hagas una idea, cuando nosotros entramos en Inglaterra, el equivalente era el cheque. Y no es lo mismo domiciliar, que es coger, hacer un cargo y ya obtienes el dinero y tendrás una devolución o lo que sea, pero es una gestión más sencilla que, bueno, ya te he vendido, ahora envíame el cheque y ahora voy y lo cobro. Y de igual manera, en Alemania, cuando empezamos, y te hablo del año 96, la única forma de cobrar los pedidos esencialmente era por transferencia. Coges, te entrego el producto y tú me haces una transferencia. España ya teníamos la domiciliación bancaria, eso funcionaba muy bien. Y siempre hemos huido del contrarreembolso, la verdad, desde siempre. Y luego, una vez ya que sale la web, eh, se justificaron desde un primer momento, pero no se convierte en una herramienta verdaderamente, en un canal verdaderamente potente, hasta que ocurren dos cuestiones que poco tienen que ver. Uno de ellos es la aparición de Google. Allí por el año ujú. 2006 aparece Google, aparece AdWords,
la posibilidad de hacer publicidad de verdad en online para generar tráfico online rentable y al mismo tiempo, poco después, está ya en el año 2008 la crisis financiera y se produce un cambio brutal que a nosotros nos afecta de una manera muy directa. Hay una crisis enorme, unos problemas económicos enormes, un paro galopante y Ujú, entonces en aquellos momentos, justo en aquel entorno, nosotros teníamos un canal orientado al consumo en el hogar. Y el consumo en el hogar, en un momento dado donde el presupuesto estaba muy constreñido por la crisis, pues hay un desplazamiento del consumo en hostelería al consumo en el hogar. Y entonces ujú. nosotros eso nos permite atravesar la crisis. Y luego desde entonces, yo diría que tecnológicamente Internet no ha parado de evolucionar, no ha parado de ampliarse, no ha parado de tener eh, nuevas herramientas y obviamente se ha convertido en nuestro canal fundamental. Digamos que esa es la gran evolución. Yo metería un tema más, que sería lo que ocurre en España y en el mundo en general a partir de marzo del 2020, con la crisis del COVID, que fue como una gran revolución. eh, Un y que luego, acelerómetro. efectivamente, pero que luego llegó con otra serie de consecuencias no tan positivas y que para muchos e-commerce ha sido un gran atragantón, para algunos jugadores ha sido también se ha convertido hasta casi en un problema y nos ha puesto a todos un poco en esa situación de hay veces que cuando tienes una gran aceleración tienes que tener mucho cuidado porque igual luego eso empieza a frenar y tienes una estructura de costes que has ido Brutal. incrementando al mismo tiempo que has ido incrementando tus ingresos. Conozco casos, Y conozco casos. desescalar costes es un ejercicio siempre complicado y yo creo que ha habido gente que ha sufrido y dentro del sector, por ejemplo, las compañías de transporte que escalaron muchísimo en el 20 y en el 21, Ujú, algunas de ellas han sufrido muchísimo a consecuencia de eso. Entonces, totalmente. y estamos ahora, yo creo que ahora estamos en un momento muy bueno y, ah, y, la, y todos los que hemos salido más o menos bien parados de estas subidas y bajadas del año 2021, creo que estamos en una situación muy optimista e Ujú. intentando aprender de cosas nuevas que no paran de ocurrir, que son las que nos van a traer nuevas oportunidades. Constantemente. Decías que con las páginas web en 2003 era bastante problemático el tema de los primeros momentos fueron bastante difíciles, porque además por el tema sobre todo de que la gente pues no estaba acostumbrado a esto de ¿qué es esta página? ¿Cómo es esto? ¿Me van a robar? ¿Qué es esto de meter mi tarjeta? Mi tarjeta nunca, etcétera, etcétera. ¿Cuándo pudisteis ver que esto de vender vinos por internet, o sea, vender en e-commerce era productivo, que empezaba a funcionar? ¿Cuándo fue ese clic? Porque me imagino que habrá un momento, habrá habido una evolución, pero habrá ciertos hitos, ciertos momentos en los que dices, ostras, esto sí es interesante, esto, aquí hay algo. Eh, es que a veces ocurre que algo tiene todo el sentido, pero al mismo tiempo no termina de ir correctamente por su camino porque tiene demasiados problemas. Esa es la situación en el año 2003. Me acuerdo que en el año 2003 vendimos 24.000 euros y habíamos invertido en las páginas web 24.000 euros. Por ejemplo, Break even. eh, sí, Bueno, break even no, porque el beneficio no es sí, el mismo. pero ¿cómo te diría? Fue una sensación de, bueno, no hemos metido la pata hasta el fondo. 3 años antes, en el año 2000, habíamos estado embarcándonos en un proyecto que costaba $500.000, porque por alguna razón todo el mundo hablaba de dólares, y nosotros nos seguíamos devanando los sesos diciendo, ¿y de aquí dónde van a venir los ingresos? Pero se volcaban las entidades financieras a financiarnos y claro, poco después vino la gran explosión. Por eso digo, oye, en el año 2000 al final dijimos, mira, si no vemos los ingresos, igual no tenemos por qué ser los primeros en todo, porque no vemos que esto vaya a funcionar. 3 años después eh, tuvo ese, digamos, break-even emocional suficiente. Pero para mí la clave es cuando aparece Google y se puede hacer verdaderamente algo que era muy difícil, y es generar de una manera rentable tráfico online que conducía a tu página online donde tú tenías que ser capaz de hacer la conversión. Entonces, nosotros no estábamos mal en conversión, teníamos un problema
con la generación de tráfico. Entonces, Awareness. efectivamente, entonces cuando conseguimos esa generación de tráfico, nosotros nos encontramos en un momento donde, me acuerdo que aquel año ah, crecimos en número de clientes por encima del 100%. Qué bueno. Y eso fue una revolución porque internamente nosotros éramos una empresa que seguíamos siendo de suscripciones con un canal telefónico potente y de repente aparece un tercer canal que cobra un protagonismo enorme y la gente lo mira como, ya, pero lo que viene de Internet no es de igual calidad a lo que viene de otros canales. Bien, 2 años después entra la crisis y ya no hace falta explicar nada más, cada cliente se justifica por sí solo y eso que habíamos iniciado en el año 2006 nos ayudó a fortalecernos muchísimo durante todos los años de la crisis. Nosotros la crisis financiera, siendo lo dura que fue, eh, a, a nosotros nos fue razonablemente bien. Nosotros tuvimos algún año de un poco de decrecimiento, otros años de subida, nada brutal, pero nos mantuvimos siendo la empresa que éramos antes de esa crisis y para nosotros fue muy importante. Por eso yo creo que fue un hecho que nosotros no controlamos, que fue eh, ese, ese efecto Google de poner orden en el caos. Antes de Google era el caos, con Google aquello se organiza y además se crea un canal publicitario potentísimo. Luego, hoy en día, obviamente, todo es mucho más diverso, pero ahí es donde ya todos tomamos conciencia de que ahí estaba pasando algo. Además, fueron, de verdad, operativamente fueron años muy divertidos, Mm. pero muy tensos. La organización empezó a tener Si un las poco esa herramientas, si las tensión. herramientas de hoy, además, que el Sí, tema de que sí, era sí. más manual imposible en ese momento, vamos. Sí, lo que pasa es que nosotros siempre tuvimos mucha vocación por el dato. Ujú. Nosotros Históricamente tenéis una base de datos de 51 años. Ahí se claro, nota. nosotros nos digitalizamos a finales de los años 70, porque los procesos, si no, nos mataban y teníamos que buscar eficiencia. Y la empresa se digitaliza. Y de repente empiezas a descubrir que eso que lo haces para las operaciones, para ser eficiente en las operaciones, eh, también tiene un valor informativo que te puede ayudar para las campañas. Y el gran potenciador termina siendo cuando aparece el teléfono, que entonces con esos datos el teléfono es capaz de hacer auténticas maravillas, ¿no? Ujú. Por lo tanto, siempre hemos tenido esa vocación por el dato, por la segmentación, por conocer el viaje del cliente con nosotros. Entonces, nosotros ya hablábamos, porque entre todos los que nos dedicamos a este negocio en el mundo en aquellos momentos, ya hablábamos de modelos de recencia, frecuencia y valor, hablábamos de segmentación, hablábamos de análisis clúster, hablábamos. Este era un negocio donde vendíamos vino, pero que tenía un componente un poco friki de dato y de tecnología y todo eso. Entonces, Qué bueno. por eso, cuando llega Internet, nosotros sabíamos que, como fuera, había que sacar el dato para poder analizar el dato. Y es que Google te daba mucho dato. Sí. Te daba mucho dato. Entonces, se trabajaba muy a gusto. Sabías lo que estaba pasando, creías más o menos saber por qué estaba pasando y entonces podías reproducir las buenas experiencias. Para nosotros eso fue muy importante, pero a partir de ahí ya, obviamente, Internet se ha convertido en un aspecto esencial para nosotros. Tal cual, tal cual. Y de esos 24.000 euros que comentabas que facturaste el primer año, esa primera experiencia, ese primer expertise, ¿cuándo estáis facturando anualmente y cómo ha sido un poco la evolución de los últimos años? Mira, nosotros este año vamos a estar sobre los 32 millones de euros. Puramente online viene a ser algo más, viene a ser como 2/3 de esa facturación. Muy bien. Eh, y hay un tercio que se corresponde con gente que nos sigue llamando para hacer sus pedidos y también que se corresponde con llamadas que nosotros hacemos para vender productos. Entonces, ese sería un poco la estructura. Hoy en día, digamos que en volumen de ventas, no en margen, en volumen de ventas, 2/3 provienen Ujú. del canal online. Siempre hemos tenido un poco esa visión, ahora se llama omnicanalidad y comulgamos con la omnicanalidad, porque lo concebimos así hace mucho tiempo. Nosotros
tenemos relaciones con clientes y tener una relación con un cliente es muy complicado, es difícil, tiene un enorme valor. Entonces, la cuestión es, si a ese cliente le das más canales y más posibilidades de comunicarse con él, contigo, y de tú de comunicarte con él, esa relación es más rica. Entonces, nosotros usamos todos los canales y todos los que surgen porque cada uno de los canales añade valor a la relación con el cliente, porque al final Ujú. es e-commerce, bien, pero sobre todo es una cuestión que tiene que ver con clientes, tiene que ver con personas. Entonces, todos nos seguimos enviando catálogos en papel, ah, seguimos enviando de vez en cuando SMS, No hay nos muchos hacen con mucho. catálogos en papel todavía, ¿eh? Ya empiezan a reducirse el tema. Sí, pero una de las previsiones de aquel año 2000 era de aquí a 10 años no habrá catálogos en papel. Algunas de aquellas previsiones del año 2000, hoy verlas sería curioso hasta qué punto no se cumplieron. Pero sí, yo creo que eso es vamos a ir cada vez teniendo menos peso específico del catálogo de papel. Y además, por otra parte, para nosotros el catálogo de papel ha dejado de ser un motor de ventas y se convierte más en una manera de acercarte al cliente con una información sobre vino. El cliente no solo lo ojea para comprar, también ve Ujú. las novedades. En el mundo del vino, el consumidor le interesa saber lo nuevo que está ocurriendo. Entonces, ese catálogo está por ahí encima de una mesa, lo ojeas y al final está encabezado por tu marca. Por lo tanto, no necesariamente tiene que haber esa atracción de envías el catálogo y suben las ventas No, no, brutalmente. no, No, no. Es branding. efectivamente, tiene ese componente de branding que no podemos despreciar. Y entonces nosotros le damos mucha importancia. Hay dos catálogos de estos referenciales en España que yo considero como las buenas prácticas, ¿no? Que es el catálogo de IKEA y el catálogo del Corte Inglés de diciembre, de juguetes. O sea, son los dos catálogos un poco por antonomasia que todo el mundo le gusta. O sea, no es en plan que lo guardas directamente en la mochila, en la bolsa o lo que quieras, sino que lo dejas en el salón. Lo dejas ahí que la gente lo Sí. vea. El, eh, el segundo me pone en el contexto vital en el que estás ahora. Significa que tienes niños y ese catálogo es una parte importante en tu vida. Dos. Y Tengo dos. bien. Tengo dos. Y, y el primero yo creo que para todos es lo más inspirador. El catálogo de IKEA y no es el único, ¿vale? Pero un catálogo que dedica una página a explicar por qué maltratan los muebles, pues, es un catálogo que tiene que tener una intención muy seria. Sí. Lo que se construyó en su momento en IKEA gracias a ese catálogo va un poco a esa pregunta, ¿cómo conseguís vosotros hace 50 años? Va un poco también en lo de IKEA, ¿cómo consigue IKEA desarrollar esa idea tan poderosa de yo si tengo que comprar un mueble, lo primero voy a mirarlo en IKEA. Y si no lo encuentro en IKEA, bueno, ya buscaré, pero ya voy incómodo, ¿no? A Mm. mí la gente tiene, oye, está en IKEA. Y eso tiene mucho que ver con el catálogo. Si no me equivoco, están cortando todo el tema de catálogo, pero obviamente ese negocio de IKEA está variando, está evolucionando, tiene mucha más competencia. Ujú. Pero sí, yo creo que ese catálogo lo teníamos siempre como una referencia y cuando empiezas un poco a tener ya tu propia casa y a necesitar cosas, etcétera, o tienes hijos por primera vez y empiezas a necesitar, oye, necesitamos algún mueble nuevo y cosas de esas, Cada seis es, meses. es la Cada 6 meses. referencia, es la referencia. Cada 6 meses. Y la visita a IKEA y todo eso. Sí, 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 sí. Tenía que poner unos cuantos beacons para poder guiar a la gente alrededor de la tienda para encontrar los sitios, porque al final es como me he perdido en IKEA, por favor, SOS. No pasa nada. Y ellos quieren que te pierdas, claro. Dios que tienen que te pierdas, por supuesto. Volviendo al mundo del vino, Manuel, comentabas que vendíais en Francia, perdón, y Alemania, Inglaterra, que sobre todo por los métodos de pago. ¿Cuáles son vuestros principales mercados y qué peso tiene España dentro de esa facturación, dentro de esos mercados? Vale, a ver, nosotros nos estamos reestructurando desde el punto de vista internacional. Durante los años 80 y sobre todo durante los años 90 crecimos mucho en Europa y desarrollamos en aquellos momentos Gran Bretaña, Alemania y Holanda. Eh, pero a partir de inicios de siglo hicimos lo que tantas compañías españolas. Pensamos que España donde verdaderamente tenía un gran potencial era en Latinoamérica.
y empezamos a desarrollar el mercado latinoamericano y a invertir muchísimo en el mercado latinoamericano. El mercado latinoamericano nos dio muchas alegrías, también nos dio muchos disgustos, al final nos dio un balance positivo, pero al final una de las cosas que estamos haciendo ahora es volver al mercado europeo, que un poco sobre la idea de que lo que nos ha hecho grandes a nosotros es el vino español. En aquellos momentos nos planteábamos, bueno, si queremos vender en Inglaterra podemos vender vino español, pero en Inglaterra el vino español es un 5% de la cuota y eso es complicado de desarrollar. Mm, Y en Alemania sea un 10%, pero eso es muy complicado de desarrollar. Sin embargo, si vamos a Argentina y vendemos vino argentino, ahí es el 100% de la cuota y eso ahí podemos sacar provecho de todas nuestras experiencias. Esa es un poco la idea. Yo creo que la evolución de Latinoamérica no ha sido en general positiva y todos los que entramos a principios del siglo, pues al final hemos sufrido casi todos mucho y ha habido grandes empresas españolas que lo han pasado muy mal a lo largo de todo ese tiempo. Y ahora mismo la cuestión es, eh, Europa es la gran oportunidad. Queremos llegar a que Europa sea el 5% de nuestras ventas el año que viene. Estamos en ese camino, estamos trabajando duro en eso. Y los mercados en los que estamos presentes son Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Francia. Posiblemente para hacer eso incorporemos algún nuevo mercado y sobre todo lo que tenemos, el desarrollo de un mercado como este es desarrollar comunidades de clientes. El nuestro es un producto recurrente, pero tienes que desarrollar comunidad. No total. consiste en vender un producto que si lo has comprado ya en esa compra has ganado dinero. Eso podría ser y eso sería genial, pero el nuestro no lo vas a conseguir. Tiene sentido invertir en un cliente si vas a conseguir un retorno en un cliente. Entonces, nuestro objetivo es desarrollar esas comunidades y esas comunidades en cada uno de esos países es un trabajo que nos va a llevar años, pero que nos apetece mucho porque sabemos que de ahí va a venir un crecimiento. Estoy hablando, el objetivo es un 5%, pronto será un 10%. Y con el tiempo, además de esos mercados, quizás el día en que llegue a ser un 10, será quizás un 10 en ventas, pero quizás en margen sea un 15 o sea un 17 o un 18, porque te genera posibilidades nuevas en margen. Por lo tanto, desde ese punto de vista lo contemplamos, pero es un gran cambio que prácticamente lo empezamos a hacer el año pasado. El pasar de lo que teníamos, que eran plataformas donde, bueno, teníamos clientes, tenían una buena rentabilidad, pero era un volumen bajo, a decir esto se tiene que convertir en negocios de gran crecimiento en los próximos años. Y Ujú. muy inspirados también por esas empresas porque yo creo que una de las cuestiones que definen los e-commerce que lo están haciendo bien en los últimos 3 4 años y que están creciendo es ese foco internacional, esa utilización de Europa como vía de expansión. Por lo tanto, ah, creo que hay algo que no estábamos haciendo bien y que ahora vamos a intentar hacer de otra forma y ojalá que eso sirva para hacerlo bien. Por ahora los resultados nos están acompañando. Qué bueno, qué bueno. Dentro de esa reestructuración un poco estratégica de mercados y sobre todo de países, ¿habéis hecho muchos cambios en el equipo? Porque ¿cuántos sois en el equipo ahora mismo? En total somos 110 personas. Ujú. Pero también es cierto que en ese equipo tan grande de 110 es que el contact center es propio y es prácticamente la mitad. Y el almacén con todo el personal también es un almacén propio y eso son otras 20 y pico personas. Por lo tanto, en realidad no somos tantos. Luego, dentro del equipo y de la gente que se dedica a estas cuestiones, en el fondo, eh, muchos de los departamentos de vinoselección son empresas externas. Nuestro departamento de SEO es una empresa externa, nuestro departamento de SEN es una empresa externa, nuestro Ujú. departamento de analítica web es una empresa externa, analítica avanzada es otra empresa externa. Es decir, lo que nosotros hacemos es agregar, alinear empresas que son especialistas en las distintas áreas y que nos ayudan a poder desarrollar nuestro trabajo. Eh, Nosotros no somos tan interesantes desde el punto de vista SEO como para tener una super figura en SEO.
podría tener un proyecto interesante durante medio año, un año, pero una vez hecho, ¿qué hace? Entonces, nos resulta más sencillo para ciertas cuestiones tirar de una compañía que tiene a esa gente que está trabajando en distintos sectores, que está teniendo distintos aprendizajes y que puede poner todo eso en nuestra cuenta y que nos proporciona el, ese apoyo que nosotros necesitamos. Así que en el fondo no somos tantos a nivel, digamos, de gestión de campañas, de gestión de proveedores, no somos tantos, pero como tamaño de empresa somos bastantes. Y esos dos departamentos, además, son dos departamentos para nosotros absolutamente críticos, son esenciales y nos hacen también ser diferenciales. Tener tu propio almacén, cuando ya tienes cierta escala, puede ser eficiente en costes. Nosotros si el almacén fuera subcontratado, que es una pregunta que cualquiera te haría, Sí, ah, no sería más barato de lo que tenemos y no tendría esa disponibilidad y ese foco que tiene tener tu propio equipo. y Nosotros gestionar. tenemos nuestro propio equipo y además, tanto en el contact center como en el almacén, tenemos super equipos, personas muy bien formadas, que hacen muy bien su trabajo y con muy poca rotación. Y entonces esas cuestiones son esenciales para que las cosas salgan bien, porque luego además esas personas son las que contribuyen a algo que hoy en día para todos es muy importante, que es la calidad. Entonces, bien porque repartes bien, bien porque el día que no repartes bien, eres capaz de responder adecuadamente a ese cliente enfadado porque no fuiste ese viernes que estaba esperando por el vino. Esas dos cuestiones tienen mucho que ver con la valoración que los clientes hacen de ti y de la calidad de tu servicio. Y hoy en día el tema de reviews es un aspecto esencial en nuestro trabajo. Firmo debajo, firmo debajo. 110 personas, Manuel, y entiendo que además que no hay cursos para gerentes, ¿no? A gestionar, digamos, para ser, liderar compañías, sobre todo en una empresa, además, que en vuestro caso tiene una identidad marcadamente muy familiar. ¿Cómo es tu día a día como director general de la compañía? Un poco para, aparte de solucionar problemas. Eh, bueno, vamos a ver, efectivamente no hay cursos. Lo que pasa es que por alguna razón Ah, yo creo que he trabajado en todos los departamentos de la empresa, lo cual eso no me convierte necesariamente en alguien adecuado para dirigir la empresa. Pero ayuda. Pero ayuda porque tienes que conocer todas las áreas. Además, en este negocio, una de las cosas que descubres en este negocio es que si no tienes un buen sistema de cobro, no vendes. Si no tienes un buen reparto, no vendes. Es decir, en el fondo, el departamento comercial, si no compras bien, no vendes. Por lo tanto, el departamento comercial en el fondo es todo. Aquí necesitas muy buena integración y todo es muy importante. Entonces, al final, aunque mi vocación sobre todo es muy comercial, pero a mí me gustan muchos otros aspectos de la empresa desde siempre. Y así que posiblemente eso hace que en el fondo yo tenía una visión un poco más generalista y, y al final, pues por unas cosas y por otras, terminé siendo director general. También fue una cuestión generacional. Fui, digamos, entré muy joven en una empresa que llevaba 20 años de trayectoria y que se había consolidado mucho y que tenía, pues mucha de esa gente ya llevaba más tiempo. Entonces, a medida que se van produciendo las sustituciones, pues al final terminé siendo yo. Fui de los últimos en entrar en aquel grupo y me terminé convirtiendo en el director general. Y en cuanto a mi día a día, eh, intento, a veces con más, con menos éxito, eh, para empezar, compatibilizar dos cosas que creo que son importantes. Primero, la gestión de los equipos. Mi Ujú. función esencial es alinear a la gente, es decir, oye, que todo el mundo vaya a un ritmo donde las cosas tengan sentido. Si alguien va demasiado rápido, no nos sirve de nada. Entonces, alinear los esfuerzos de unos y de otros para conseguir lo que estamos haciendo. Entonces, consiste en reunirte con cada uno de los directores de departamento entre 1 y 3 horas semanales. Así es como vamos haciendo las cosas, las reuniones conjuntas de todo el mundo. Y luego viene otra parte y es intentar entender lo que está pasando fuera, pues dedicando mucho tiempo a leer cosas, a escuchar cosas, a hablar con gente del sector, de fuera del sector,
ver experiencias que te permitan con todo eso, pues, pues hacer la planificación correcta, hacer el análisis correcto de los datos, eh, ver, ver por qué no están saliendo esas cosas que parecía que tenían sentido, pero no están Ujú. saliendo, descubrir esas otras cosas que de una manera muy exuberante de repente empiezan a funcionar Mm. muy bien y ahí tiene que haber algo. Entonces, hay una parte muy de intentar permanentemente aprender, analizar, estudiar, escuchar, que esa sería la otra parte. Entonces, la mañana tarde la dedico a eso y la última Ujú. parte de la tarde, o sea, la mañana tarde a los equipos y la última tarde la última parte de la tarde sería para ese análisis y ese trabajo un poco más yo solo Mm. o igual con alguien estudiando datos o viendo esas otras cosas. Y de Así camino lo a hago. casa, y de camino a casa escuchando algún podcast. De camino a casa puede ser podcast, puede ser, si el día ha sido muy duro, música. Hay veces eh, que no es muy sano ser tú todo el rato y entonces Mm. hay que dejarse un poco llevar por otras cuestiones, ¿eh? Eh, y otras veces oyendo también la radio. Vivimos tiempos muy intensos, entonces también la actualidad manda y te influye mucho. La actualidad te está dando todo el rato am, Insights, cuestiones totalmente. que te van a influir tarde o temprano. Entonces, intentar entender esta sociedad en la que estamos viviendo, que es una sociedad muy, muy, muy agitada y en la que nos toca seguir siendo vendedores. Vivimos en un momento de muchísima agitación y eso se nota muchísimo y tenemos que intentar entenderlo bien. Eso no es necesariamente, no es necesariamente fácil y entonces tener una cierta estabilidad con respecto a tu marca, la percepción de tus clientes, lo que tú estás haciendo, etcétera, etcétera. Total, total. Al límite incluso ser, acuerdo cuando surgió la pandemia, y nos preguntábamos cosas, yo me acordaba un poco esos momentos de la vida en los que, no sé, me acordaba del servicio militar y me acuerdo de esas jornadas al principio que eran muy duras, de mucho esfuerzo, y al final siempre buscabas ese momento para sentarte. En aquella época se fumaba, Ujú. hablabas con alguien y entonces al final un poco es, pase lo que pase, todo el mundo necesita tener buenos momentos. Entonces un poco esa filosofía es, oye, por muy difíciles que sean los tiempos, todo el mundo necesita tener buenos momentos. Y el vino forma parte de los buenos momentos. Eso es un poco esa filosofía. ¿Vivimos en tiempos agitados? Vale, pero todo el mundo necesita buenos momentos. Todo el mundo necesita desconectar y tener momentos de calidad con la familia, momentos de calidad con los amigos, leer un libro, ver algo que te apetezca, oír música. Entonces, hay que encontrar siempre caminos a que lo que tú haces tenga sentido en la vida de la gente. Y entonces hay que escuchar de todo. Pero de vez en cuando la agitación también es importante. Importante. Me estaba riendo porque tengo un grandísimo amigo que él siempre me repite la frase de que en esta vida hay que buscar momentos de calidad. Y siempre me lo repite todas las Sí, semanas que sí, nos vemos casi todas las semanas, aunque sea para tomar algo, para juntar a los niños o comer o lo que sea. Y siempre decimos eso de hay que buscar momentos de calidad. Y eso es lo que cierto, constituye la vida. Y luego el resto de los huecos lo vas llenando, pero lo importante son los momentos de calidad. Eso es cierto, cierto. una grandísima filosofía. El día no puede terminar nunca con un disgusto. El día no puede terminar nunca con un vacío. Uno no se puede ir a la cama con, joder, has tenido un mal día. No, pues tienes que compensarlo de alguna manera. Tienes que encontrar la forma de que cada día en sí mismo Mm. merezca la pena. Entonces, Total. por eso el tema de los buenos momentos, yo creo que nos pasa a todo el mundo. Nos Mm. pasa a todo el mundo. Y si tienes buen vino además para brindar, es maravilloso. Sí, es El vino ayuda. que el, el vino el vino hace que cualquier comida o cualquier cena se convierta en otra cosa diferente. Y Mm. es su gran cualidad, es su Mm. gran cualidad. Eso que te aporta, yo creo que es su gran cualidad. Siempre hay que beber en moderación y todos tenemos nuestras vidas y hacemos deporte y intentamos estar sanos, intentamos lucir razonables en bañador. Es decir, todo eso
pero todos necesitamos nuestros momentos Mira, de qué bien. tranquilidad, de placer, y el vino forma parte de Mm, esos buenos momentos. ujú. Volviendo un poco a la parte del e-commerce, Manuel, ¿en qué plataforma tenéis desarrollado Vino Selección? Magento. Magento. ¿Y por qué elegisteis Magento? Magento 2, imagino, ¿no? Tenéis. No, tenemos Magento 1 migrando a Magento 2, pero llevamos migrando a Magento 2 mucho tiempo. Nos está resultando muy complejo muy compleja esa migración, porque al mismo tiempo, en el fondo, migramos porque el proveedor de la solución toma esa decisión. Si no, nosotros tenemos muy personalizado el Magento que tenemos, entonces nos funciona muy bien. Y lo elegimos porque nosotros empezamos con código propio Ujú. y llegó un momento en el que pensamos o llegamos a la conclusión de que no éramos capaces de tener el nivel tecnológico para poder continuar solos con nuestro propio modelo. Nos metimos en Magento y ya en Magento no te puedo decir que nos haya dado la felicidad, porque hay muchas cosas de Magento que no nos gustan. Pero bueno, más o menos nos ha permitido seguir adelante. No es la parte, hay aspectos de la tecnología que son cómodos, Ujú. que te sientes muy bien en ellos y otros que no te sientes muy bien en ellos. Pero yo no conozco la verdad de e-commerce, no conozco a casi nadie que me haya dicho, me encanta esta solución que tenemos, nos funciona muy bien, es muy escalable, no se cae nunca, te permite, cada vez que queremos hacer una campaña está llena de herramientas. No conozco Es un a... plug and play, no hay que hacer nada. Yo solo conozco todo lo contrario. Pero bueno, es donde estamos y el paso que dimos era muy definitivo. Ujú. No sé si éramos tan conscientes cuando lo dimos de que era muy definitivo, pero sí que creo que es mejor estar en una plataforma como Magento o cualquiera de las plataformas que hay a trabajar con código propio. Y si vas con código propio, tienes que tener tienes que tener mucha escala, tienes que tener mucho volumen. Es un megaproyecto. Y puede ser un valor diferencial si consigues que eso funcione. Ujú. Pero, pero no veo que ahí sea donde nosotros tenemos que hacerlo. En ese Diferencial. sentido, y tenemos mucho software propio, todo el RP y el CRM es propio, pero no por razones muy lógicas. Tenemos un legado enorme después de tantos años donde no había ni CRMs ni RPs, incluso no se llamaban Y ni lo fuisteis CRMs ni RPs. construyendo antes de que salieran las soluciones Claro, SaaS lo, que conocemos hoy en día en el mercado. lo hicimos piedra a piedra y hoy en día cada piedra que sustituyes de eso está sosteniendo un montón de metros de edificio por encima. Entonces, claro, es muy complicado Ujú, y también vemos a la gente sufrir mucho con los cambios de RPs y ujú. esas cosas. Entonces, Sí, sí. pero en el caso de la plataforma web, ahí estamos con Magento y bien, digamos que no es un impedimento para conseguir lo que buscamos. Ujú. Ya Porque eso me cuántas, parece mucho. porque fue por el tipo de venta o recomendadores o digamos de funcionalidades que necesitabais en la tienda online o por el número de unidades, porque ¿cuántas referencias tenéis en la tienda en Vino Selección? Eh, Contestando a lo primero, fue porque en aquellos momentos, Magento creo que lo implantamos en el año 2010. Vale, Y en aquellos momentos, era la más potente que había. sí. Y todo lo demás, no quisimos ser cicateros e ir a igual soluciones, igual un poco más baratas. Y dijimos, oye, tengamos algo que nos va a durar mucho, porque al final a nosotros las cosas nos duran y merece la pena gastarse el dinero, invertir el tiempo, el esfuerzo, etcétera. En cuanto a las referencias que tenemos, eh, es que es un problema donde te puedes encontrar con un problema donde puedes duplicar las referencias de un año a otro. Es decir, por distintas razones. Nosotros ahora mismo, el año pasado vendimos en España 3.000 algo vinos diferentes, 1.000 referencias diferentes. Por lo tanto, ya eso te supone que tienes que tener una cierta plataforma. Pero tienes la internacionalización, por lo tanto, si en la internacionalización vas también por ese camino, te puedes encontrar con que lo estás multiplicando eso por el número de Países. países. Entonces, ya cuando entras en ese terreno, ah, Magento
Cuando tienes una plataforma multipaís, por lo menos era una de las mejores soluciones. Eh, y, y al final también teníamos alguna experiencia de algún otro e-commerce de vino que se había encontrado un poco ante el problema del número de referencias y la solución había sido Magento y les había ido bien. Y me acuerdo que alguno de ellos, cuando nosotros entramos en Magento, dicen, es que nosotros ya estamos saliendo de Magento, estamos entrando en otra solución. Bueno, pues siguen en Magento. Entonces, al final no hay una solución ideal para nadie. Cada uno, oye, habrá gente que por tamaño y por tipo de producto les va muy bien otro tipo de soluciones. A mí me desespera a veces entender por qué se ha hecho así y no de otra forma. Es que hay cosas que no entiendo. Una de las cosas que no me gusta nada es que, por ejemplo, la base de clientes que nosotros la tenemos fuera, también la tienes que tener dentro. Ujú. Eso te genera unos problemas de integridad de datos horrorosos porque es muy fácil que se descoordine por cualquier caso, por cualquier cosa, eso y entonces en un momento dado termines teniendo diferencias entre las dos bases de datos. Tener Uf. dos bases de datos para mí va contra el principio de la base de datos. El dato solo tiene que ser uno y estar en un sitio y ahí lo tienes en dos y eso te pasa con el stock, eso te pasa con más cosas, pero como gestor de catálogo, yo diría que para nosotros es lo más adecuado que hay hasta el momento. Muy bien, muy bien, muy bien. Y aparte de la tienda online, ¿vendéis también en Marketplace? No, pero vamos a entrar. No, no lo hemos hecho nunca porque nos hemos debatido como tantos otros en esa cuestión de, bueno, y si nos metemos allí, ¿qué va a pasar? No olvides que no somos productores, Sí. por lo tanto ya ha habido, es decir, no nos, para un productor, en un momento determinado tienes una... Pero bueno, los productores se encuentran con otro problema y es que tienen distribuidores, entonces es un canal que compite con sus distribuidores. Todos nos encontramos, Amazon y en general los marketplaces nos ponen a todos en un conflicto de canal. Ujú. Pero al final yo creo que no puedes eludir el hecho de que hay gente que si no compra en Amazon no se siente cómoda y eso es una oportunidad. Entonces, por eso hay que tenerlo presente. Y luego hablo de Amazon porque hablo sobre todo de España, pero luego hay que pensar que luego cuando te mueves por otros países aparecen otros marketplaces. Y luego, por otra parte, que marketplaces como Amazon tienen una capacidad de internacionalización enorme. Es una fantástica oportunidad para ver si funciona un país o no. Fantástica. Por ejemplo, y de hecho estoy viendo casos de e-commerce que en el primer acercamiento lo hacen por Amazon. Mm, Y luego yo también. ya, en base a eso, pues ya toman otro tipo de decisiones. Eh, es una herramienta muy poderosa y como poderosa que es, ah, las ventajas y los inconvenientes son también de gran tamaño. Hay que manejarse en un terreno que es complicado. Pero sí, yo diría que terminaremos el año a muy poca escala porque lo primero es que eso se integre dentro de todo lo que es nuestro canal. Al final, este año terminaremos vendiendo unos 4 millones de botellas, por lo tanto, no podemos hacer experimentos que ensucien ese proceso de reparto y de ¿Cuatro entrega. millones de botellas? ¿Todo directo al consumidor o también cien por con... ciento Nada cien- B2B? Nada. nada, 100%. Son muchas Entonces, botellas. son muchas botellas, es un proceso muy complicado y estamos con muy buena valoración de clientes y no la podemos bajar, así que no podemos estar haciendo experimentos. Necesitamos, el proceso tiene que mejorar todo el rato, claro que estás probando cosas nuevas todo el rato, pero queremos que todo eso se integre de manera que cumpla con los requisitos de calidad que exigimos a cada una de nuestras entregas. Entonces, eso es lo que más nos está costando. Y no lo podemos hacer como, oye, mira, tenemos aquí un ordenador del que salen etiquetas, las vas poniendo. Eso no, eso lo podríamos haber hecho desde el año pasado, pero preferimos esperar porque en el momento en que entremos, nuestra voluntad será aprovecharse de esa oportunidad. Insisto, hay mucha gente que
se siente incómoda comprando fuera de Amazon. Hay Amazon, si no me equivoco, es el tercer buscador en estos momentos en España, después de Google y de YouTube. Y para precios, me imagino que será el segundo. Entonces, En Estados eh, Unidos creo que lo ha superado ya a Google. pues entonces ya con esas cuestiones es que no puedes. Es como hay un fenómeno clásico en la evolución de los negocios, bueno, el nuestro por lo menos lo ha sido, es, oye, los clientes que tenías antes en ese barrio se acaban de mudar a este otro barrio. O encuentras la forma de llegar al otro barrio o entonces No vendes. no vendes, no te van a escuchar. Es decir, si está habiendo una migración hacia redes sociales y tú no eres capaz de darte cuenta de ese cambio de barrio, pues entonces tienes un problema. Y es que pasas a ser mudo para mucha gente. Y entonces el canal se convierte en un nuevo barrio. Y en ese barrio hay gente que sigue teniendo esa necesidad de tener buenos momentos Aumentos de y calidad. momentos de calidad, y ahí tienes que estar tú. Qué bueno, qué bueno. Para vender bien, para vender en ese nuevo barrio que se están metiendo y en otros barrios donde siempre has estado y ya te conocen. ¿Qué tipo de marketing os funciona, Manuel? ¿El de afiliados? ¿Google Shop? Google Shopping imagino que funcionará. Y sobre todo la gestión de base de datos, ¿no? Que tenéis de newsletter, cosas de estas. Mira, hace poco había una reunión en Burgos con uno de nuestros proveedores y una de las cuestiones me dijeron, hablan sobre vuestra experiencia y tal. Y como no me dieron ningún patrón, dije, bueno, voy a dar 6 ideas. Y una de las ideas es una idea que es muy de empresa de directa al consumidor. No somos empresas de marca, somos empresas de relaciones. ¿Eso qué significa? Sí, la marca es muy importante, nuestros clientes conocen la marca, pero sobre todo somos empresas de relaciones. Eso implica que tenemos que cuidar mucho lo que hacemos con los clientes que tenemos, entenderlos. Hacíamos hace poco un análisis de qué porcentaje de las ventas de un año provienen de nuevos clientes. Lo hacíamos retrospectivamente y, salvo en el año 20, siempre las ventas de los clientes existentes eran más del 90%. Por lo tanto, somos una empresa de relación. Obviamente, ese otro 10% es sumamente importante. Son los nuevos clientes. Porque los clientes no son eternos, porque los clientes dejan de comprar, varían, sus vidas cambian, por la razón que sea. ¿Vale? Tú tienes hijos y tu vida cambia. Y puedes pasar de dejar de hacer cosas que hacías y empezar a hacer otras cosas que antes no hacías. ¿Vale? Pero para nosotros la parte esencial es las campañas que están orientadas hacia nuestros clientes. Pero obviamente esa parte de nuevos públicos es esencial y para nosotros el canal fundamental es Google. El canal esencial es Google. Y a través de eso, ahí va la mayor parte de la inversión. De ahí se derivan otros canales como pueda ser marketing, siempre hacemos programática, pero el canal fundamental es Google. Y Sen y obviamente, shopping, ¿no? Imagino. Zen y Shopping, sí. Zen y Shopping. Ujú. Creo que existen canales que no estamos sabiendo entender y que queremos entender y sobre los que haremos cosas, como puede ser YouTube, donde creo que hay una posibilidad Ujú. importante, donde creo que todo el mundo lo estamos pasando mal con el tema de los modelos de atribución, porque no terminamos de ver una relación entre eh, dónde tengo que invertir para conseguir lo que busco. Yo creo que Se perdió hace años. entonces ese es un problema. Venimos todos de ese modelo de atribución basado en el último clic y eso ya no vale. No. Por eso sabemos que redes sociales es algo que tenemos que medir de otra forma y le damos muchas vueltas a eso. Y fíjate, en el año 2022, por un accidente, un malentendido, invertimos en YouTube 10 veces lo que teníamos previsto ese mes, porque tuvimos un malentendido y de repente nos salió un mes estupendo pero no fuimos capaces de atribuírselo a YouTube, pero era lo único que había cambiado este mes. Por eso te hablo de los modelos de atribución. A veces, pues, si yo no puedo ver, no puedo guiarme por mi epidermis, pero de vez en cuando somos conscientes
de que hay cosas que no sabemos medir, pero que podrían tener una gran influencia y convertirse en En casos de referentes, éxito en para fuentes, nosotros. sí, en fuentes de tráfico cualificadas y rentables, que es lo al final lo que se busca. Sí, y aunque he dicho que somos más una empresa de relación que una empresa de marca, y eso implica que, sobre todo, que tenemos que tener cuidado con el dinero que invertimos en marca, porque a veces eso es un problema. Sí tenemos claro que la marca es cada día más importante y que hay una oportunidad en todo eso y que las redes sociales, que también han cambiado muchísimo, al final se convierten un poco en esa tarjeta de visita. Me llama mucho la atención como hay una plataforma que a mí me gusta mucho, que es Spotify, y ver cómo en Spotify, a través del descubrimiento de nuevos músicos, de nuevos grupos, de repente puedes ver que se relaciona con otros y luego justo abajo aparece Instagram. Ninguno tiene página web, pero aparece Instagram. Y cuando entras en Instagram, de repente te das cuenta que lo que están haciendo es, yo soy esto. Yo soy esto no es un cómprame. Yo soy esto es eso. Eso es marca. Yo soy esto. No hay una llamada a la acción, pero hay mucha gente que empieza por precisamente, ¿quién es este? Pues yo soy esto. Entonces, por eso me parece inspirador y ese es otro terreno donde, insisto, creo que no estamos sabiendo entenderlo, porque igual aplicamos las recetas que hemos aplicado a Google Shopping, a Google Ads en general, etcétera, y ahí las recetas son distintas, pero hay una oportunidad enorme. Y luego estoy seguro que nosotros seguimos usando radio. Ah, Qué gustazo oír eh, eso. sí, pero Para estar en un podcast, quiero decir, u- porque al final... usamos radio. Nosotros y nos va bien. Y muchas veces la radio te acerca a nuevos públicos, pero también te refuerza con tu propio público. Porque al final, muchas veces tus clientes igual han visto tu email, no han reparado en ello, has enviado el catálogo, vale, fenomenal. Pero de repente oyen que en la radio están hablando de ti y dicen, oye, al final todos esos impulsos terminan convirtiéndose en lo que está ocurriendo en ese mes con las ventas. Qué bueno, Y ahí tenemos que manejar esa mezcla. Todos nos gusta acción-reacción. Todos nos gusta recompensa inmediata. Pues no. Esto es más complicado y sí, tenemos que aceptarlo como parte del juego. exactamente. Busca esos momentos. Has hablado de facturar 32 millones de euros, 4 millones de botellas, un 90% de clientes recurrentes, que se dice Sí, pronto, que se sí, dice sí. pronto. Otras métricas que te quiero preguntar, aprovechando esto, Manuel, ¿tasa de conversión que tenéis en la web? 5 plus. Más de un 5%. Por la razón que te he dicho antes. Mira, firmaba contigo ahora mismo que el año que viene tuviéramos un 2,5, pero con una condición. Que eso proviniera de duplicar el tráfico que tenemos gracias a gente que no son clientes nuestros y con una tasa de conversión muchísimo más baja. Pero Porque eso sois seguiría siendo especialistas bueno. porque sois especialistas en fidelizar clientes. Sí, posiblemente sea eso, pero al mismo tiempo pasa un poco, una de las primeras cosas que estudié en estadística era la paradoja del pollo. Es, tú te comes un pollo, yo me como 0 pollos, tú y yo nos hemos comido medio pollo cada uno. Bien. Entonces, muchas veces las medias, y la tasa de conversión no deja de ser una media, Ujú. las medias pueden tener cierta utilidad, pero al final tienes que partir eso en trozos y empezar a segmentar y analizarlo por separado. Entonces, la cuestión, la razón por la cual nosotros tenemos tasas de conversión altas es porque nosotros medimos mucho el coste unitario por adquisición. Entonces, por eso no entramos en ciertos terrenos y bueno, ocurre que como no entramos en ciertos terrenos, la tasa de conversión que afecta al nuevo tráfico no es, no es, no perjudica tanto la imagen final y parece que tienes una tasa de conversión buena. Pero esa tasa solía ser más alta y está bajando
porque estamos incrementando la parte de tráfico que viene de fuera. Y Claro. son buenas noticias y yo estoy encantado. Nuevos Aunque esté mercados. bajando efectivamente, aunque esté bajando la tasa de conversión, a mí me encanta porque significa que estamos siendo capaces de tener unos buenos resultados en costes unitarios de adquisición de nuevos compradores. Y eso para nosotros es esencial. Entonces, Totalmente. por Abrir la eso puerta. por eso hay veces que cuando digo la tasa de conversión hay gente que se lleva las manos a la cabeza, pero digo, yo firmaba por un 2,5% si me dejas que una parte venga de tráfico y porque eso significa crecimiento a medio y largo plazo. Y eso para nosotros es mucho más importante que igual cerrar solo un buen año. Tienes que cerrar muy bien todos los años, pero lo que te da de comer al final son el año que viene pinta muy bien. Muy bien. E- Eso e- es Eso, bueno, eso es bueno. eso es esencial. Y yo un poco esa sensación la tengo y no la tengo todos los años, ¿eh? Eso es importante. ¿Qué pedido medio tenéis más o menos? Porque si encima es directo al consumidor, no hay B2B. Vuelve a ser la media, vuelve a padecer un A la poco el media, no a problema. la mediana, a la media. Sí, el pedido medio son 70 euros. Está muy bien. El pedido medio son 70 euros. Es Eh, más alto que la media del sector. eh, Posiblemente sea más alto que la media en el sector, pero proviene de que nosotros tenemos un buen montón de pedidos que se mueven entre los 100 y 300 euros, que los trabajamos nosotros, Ujú. pero luego también tenemos pedidos de 30. Es decir, y que son también muy importantes. Entonces, nosotros trabajamos eh, todo con respecto a los pedidos. am, Hay ciertos pedidos que son muy difíciles de obtener por comercio electrónico y muchas Ujú. veces los buscamos por televenta. Y eso hace que al final la media sea bastante buena. Ocurre como el valor medio por botella. El valor medio por botella es bastante alto. Posiblemente estamos hablando, si añades a esos 32 el IVA, que se te está poniendo en 38 como Ujú. algo, estás casi en 40, estamos hablando de casi 10 euros por botella vendida. Pero nosotros vendemos un buen número de botellas de 4, de 5 y de 6 euros. Digamos que la, la moda puede estar en 8, algo así, 7,5, 8, y luego tenemos otros segmentos que te permiten tener esa media. ¿Cuál es la botella más cara que tenéis? Por curiosidad. No lo sé, me lo preguntaron hace poco y tampoco lo supe decir. No lo Es sé. por curiosidad, no porque la vaya a Pingus, comprar porque no puedo. Pingus, Un Pingus Bingus. tenemos seguro y estará rondando los 1.000 euros. Ujú. Tenemos también casi seguro hay 4 o 5 vinos en España que son caros. Seguro que tenemos la Ermita y ya creo que está por encima de 1.000 euros. Y algún vino extranjero también tenemos. Por lo tanto, sí tenemos, y soy un apasionado de esos vinos. Los consumo muy poco, pero Entiendo. por razones obvias. Pero sí, tenemos un porcentaje pequeño de consumidores, muy pequeño, pero que llegan buscando esos vinos y los compran y te hacen un pedido y te Sí, pues, compran, pues no muy sé, bien. 3 botellas de Teso la Monja, que no sé cuánto tenemos Teso la Monja, pero estará a 800 euros la botella yo qué sé, Que se quede dar una alegría y ya y está. dices, Busca un momento de calidad. dices qué bello es el cine, ¿no? Pero en general eh, forma parte de la experiencia hay una parte de los productos de lujo. Y ahí estamos entrando en el terreno del lujo. Aunque 10 euros por botella es un segmento muy pequeño del consumo Ujú. de vino en España, ¿vale? Pero hay un terreno de lujo donde lo que al final la gente busca son experiencias únicas. Un poco que confirmen de yo lo he conseguido, ¿vale? Mira, estoy en este restaurante, acaban de subir el precio en Diverso otra vez, no sé cuánto cuesta ir a Sí. Diverso, y entonces cuando la gente está en Diverso, está allí y les entra la risa tonta, porque claro, dicen, yo estoy aquí. Mira, un cerdo El- con alas. exacto, y el resto de los mortales no puede, ¿no? Entonces, sí, hay algo icónico en el mundo del vino. El vino es Pero uno de esos realmente, productos. realmente, piensa una cosa, Manuel.
por hacer una reflexión sobre esta charla que la verdad es que me ha encantado. Me tiraría pues toda la mañana hablando contigo. La verdad es que ha sido un gustazo. Tú piensas que al final en el mundo del vino y en el mundo gastronómico, escuchando el otro día un podcast que entrevistaban a Ferran Adrià, decía, creo que era en The Wild Project, un podcast de este tipo, decía, realmente yo tengo muy pocos lujos, pero para mí uno de los lujos es la comida. Y si yo voy a un restaurante o me compro una botella de vino, si hablamos de coches, no voy a poder competir con los que tienen, con los multimillonarios, un Jeff Bezos, un Jack Ma, hablando del mundo Sí. del e-commerce, ¿no? O un propietario de un Richard Branson. Pero si quiere ir a un restaurante a Madrid o un restaurante a Barcelona, no va a ir a mejores restaurantes que yo por muchos millones que tenga. Y tampoco se puede comprar tampoco, bueno, pues si vas a si vas a comprarte un Macallan de 40 años o un tal, pues sí hay diferencia. Pero un vino de un Vega Sicilia, por ejemplo, un único, un tipo de esos vinos que posiblemente consuma él, tú también lo puedes consumir, haciendo un poquito Sí. más de esfuerzo económico, pero puedes consumir. Con lo cual, al final, la relación de lujo puro, que es la comida en España, realmente es accesible, es uno de los lujos más accesibles que existen y además que es uno de los mejores momentos de calidad de disfrute absoluto que puedes tener en la vida. Si alguien, por ejemplo, no voy a promover ahora gastarte 300 euros en un menú, pero irte a un restaurante un día, hacerte una experiencia gastronómica de 200, 300 euros, creo que es algo que la gente debería hacer por lo menos una vez en la vida para descubrirlo. Descubrirlo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. No soy nada simétrico en la asignación del presupuesto. Hay cosas que me gustan mucho y luego hay otras a las cuales no les dedico tanto tiempo. Y sí que es cierto que quizás por trabajar tanto en este sector quizás también por tradición familiar, en un momento dado me cuesta menos pagarlo por comer bien en un sitio o por tomar un vino. Ujú, Pero al final lo que ocurre con esos supervinos es que es muy difícil llegar a eso. Y entonces esos vinos se convierten en la cantidad que se produce generalmente es muy pequeña. Entonces, claro, si de Pingus se hacen no más de 10.000 botellas al año y se distribuyen en todo el mundo, y el vino ha tenido 2 veces 100 puntos Parker y está muy reconocido fuera del mundo, obviamente ese es un producto que va a ser necesariamente caro. mm. Y otra cosa es cuánto tú eres, o sea, el mantenimiento de esas grandes marcas de vino y cuánto eres capaz de mantener esa gran marca en ese nivel, eso es otra historia y eso es muy complicado. Eso es un trabajo enorme, muy difícil. Pero coincide con que también la economía ha tendido a cierta concentración de dinero en no muchas personas, pero con mucho dinero, y toda esa gente con una cantidad de dinero que no se la van a poder gastar en su vida, eh, son, son muy dados a decir, ¿cuál es el vino más caro del restaurante? ¿Cuál es el yate más caro de este muelle? ¿Cuál? Sí. Eso existe, por lo tanto, digamos que ese es el terreno para este tipo de vinos. Lo que pasa que sí es cierto que igual el mundo del vino ha vivido un momento un poco más dulce hace algunos años con respecto a esos vinos de máximo nivel y máximo precio, Ujú. y ahora mismo igual no está viviendo el mejor de los momentos. Algunos de los públicos de ese producto eran China o eran Rusia, por ejemplo, y esos dos países no están ahora como estaban hace 8, 9, 10 años. Tal Eso, cual. la situación ahí ha cambiado mucho y hay una parte de ese consumidor que se ha reducido. Y Bueno, de hecho, nos queda LATAM ahora. ha- ha- habrá que ir buscando millonarios por lata. Seguro que hay muchos, seguro que hay I- muchos. Incluido esa parte de LATAM que está haciendo frontera con Estados Unidos y que y que yo creo que es muy interesante, que es México. Totalmente. Manuel, me tiraba, como decía antes, toda la mañana hablando contigo, pero tampoco te quiero, digamos, protagonizar toda tu agenda de hoy viernes. Ha sido un placer absoluto, la verdad, que es un gustazo hablar contigo. Y solo te digo una cosa, que queda pendiente que nos veamos pronto para tomarnos un vino juntos, pero en un Pingus, ¿eh? Algo más barato. Pero hagamos una cosa, Pingus tienes la calidad asegurada, entonces el reto es cómo podemos beber un vino que genere una experiencia única sin necesidad.
de gastarnos tanto dinero. Me quedo yo con ese reto. Y luego buscamos un sitio donde se coma muy bien. Que no Eso por tiene por qué ser supuesto. y que no tiene que ser muy caro. Descuida, soy especialista en eso. Perfecto. Bueno, pues entonces con eso se puede hacer una experiencia única y repetible sin necesidad de... Y si no, siempre nos queda ir a diverso y Sí, pedirnos un bueno. Pringles. Igualmente, lo importante sobre todo que es buscar momentos de calidad. Eso es lo Absolutamente. importante. Un placer, Absolutamente. Manuel. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Un abrazo para ti. Hasta luego. Adiós. Y el tiempo no nos deja más opción que poner fin a esta entrevista donde hemos contado con el conocimiento de Manuel Evia, gerente de Vinoselección, y que sin miedo a equivocarme puedo decir que es una de las personas con mayor conocimiento de la venta online de vino en España. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre muy agradecido. Gracias de nuevo, nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.